Bueno, ahí estuve preguntando, capaz que a varios les va a interesar esto. Me dicen que desde la institución ya se les aprobó a quienes en casos muy particular no pueden asistir, que es para las personas que son del interior, creo, si no me equivoco, o de otras provincias, este, para así, digamos, para no, para, digamos, hacerla de forma virtual a la carrera, que eso no hay problema y que, bueno, que justamente para los que son los parciales, sí tiene que hacer con asistencia, ¿sí? Jessica. Sí, profe, lo acabo de escuchar. Ah, bien, bien. Ahí justo Bien, bien. me acaban de contestar. Gracias, profe. Así que, bueno, no sé cómo es tu caso, si te han aprobado o no. Bueno, o si no has hablado, habla con la profe Flavia, bueno, y explicarle Sí, tu situación. Yo no tengo problema, digamos, mucho con las asistencias, así que. ya mandé un mail, ya mandé un mail. No, yo ya había mandado un mail y ella me decía que, bueno, que el mail decía que el tema de la virtualidad era por el tema pandemia, y como tenemos que Claro, volver a sí, sí. presencialidad, pero Sí, sí, bueno, sí. De todos modos, sí, yo todas las semanas subo, bueno, cuando dé la clase, o sea, cuando sea presencial, obviamente yo no las grabo, pero sí subo el material que vemos y bueno, y después tener la consulta con cualquier cosa, si no entendés, obviamente que por ahí a uno les hace falta más una explicación que darle a alguien, digamos, un Word para que lo lea o ver el PowerPoint, obviamente surgen dudas cuando uno va leyendo o capaz que uno no lo entiende desde el principio y bueno, necesitan que expliquen ciertas cosas. Así que ya saben, los que la hacen de forma virtual, yo no tengo problema en que hagan consultas, ¿sí? Eso sí, yo por la plataforma sí tardo un poquito en contestar, pero les voy a contestar, ¿sí? Bueno, continuamos con la clase. Bueno, ahora vamos con lo que es la síntesis de las hormonas. Vamos a cerrar esto. Ya hemos hablado un poquito de cómo se clasifican las hormonas. A ver si. Y ahora vamos a ver un poco lo que son las síntesis, cómo se fabrica una hormona dentro de las células. Bueno, primariamente, todas las hormonas están reguladas por nuestros genes. Obviamente las hormonas peptídicas, que son, como ya habíamos dicho, que podían ser proteínas, va a estar regulada, bueno, justamente por los genes. Estas hormonas generalmente, las hormonas peptídicas generalmente se forman, digamos, una hormona súper gigante. Y a medida, bueno, que se van, a esa hormona gigante, digamos, van surgiendo algunas transformaciones, se las va cortando, es como si alguien fuera editando y sacando pedazos que no va a servir hasta que se forma la hormona real, ¿sí? Y todo eso, todos esos cortes, lo van a realizar, bueno, justamente distintas enzimas, ¿sí? Y hay que recordar que justamente las enzimas también son proteínas, o sea que todo lo que es la formación, digamos, o la síntesis de una hormona, tenemos que ver un poco lo que es la síntesis de proteínas y las enzimas, bueno, van haciendo esas modificaciones. Ahora, en el caso de las hormonas esteroides, bueno,
que su estructura, digamos, no tiene proteínas, sino que son derivados del colesterol. eh, las enzimas, digamos, que también van a intervenir, digamos, en la transformación desde colesterol hasta hormona, también va a estar reguladas por las enzimas, ¿sí? Y por último, también lo mismo va a pasar con las formas que sean, digamos, hormonas derivadas de aminas. Lo que me estaba olvidando, que los que les quería decir y que se me han cruzado después las hormonas esteroides, que es que, bueno, cuando las hormonas que son proteicas, bueno, todas las hormonas en realidad, cuando se fabrican, digamos, primero son estructuras mucho más grandes y van sufriendo transformaciones que las enzimas las van modificando y van teniendo distintos nombres, ¿sí? O sea, la primera que se forma, la estructura más grande, se llama preprohormona, ¿sí? A medida que va sufriendo transformaciones, se va haciendo cada vez más chiquitita, se va a transformar en una prohormona. Y cuando continúa modificándose hasta que se forme la hormona que es la que va a tener la actividad, la que va a tener esa actividad de regulación en el comportamiento y en las características después del tamaño de nuestro cuerpo, todo eso va a ser la hormona verdadera, la hormona activa. Entonces va pasando por distintas etapas de transformaciones que van desde pre-prohormona a prohormona y luego a hormona. Entonces todas esas modificaciones están realizadas por las enzimas, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un proceso de cómo se forma una proteína. Esa proteína puede ser una hormona proteica o puede ser una enzima que va a estar modificando al colesterol o va a estar interviniendo en la formación de la hormona amínica, ¿sí? Entonces acá tenemos esto que están acá, bueno, son distintos aminoácidos que se van uniendo para formar las proteínas. Ahí está. Bueno, otro aspecto que vamos a ver de lo que es la actividad de las hormonas, bueno, es justamente la forma en que bueno, son liberadas, los ritmos y pulsos, ¿sí? Las hormonas, digamos, no se están liberando de forma continua y uniforme, ¿sí? O de forma constante, sino que siempre lo hacen, digamos, en forma como de pulsos, ¿sí? Es de una forma pulsátil, digamos, de cuando se van liberando. Entonces, esos periodos de secreción, que es lo que nosotros llamamos pulso, van a estar separados de otro periodo de tiempo que va a ser el de reposo. Entonces, estos pulsos, ¿sí? Esos momentos de liberación de hormonas, pueden variar, digamos, a lo largo del día, ¿sí? Y también de acuerdo a las sustancias fisiológicas o a las enfermedades que nosotros podamos llegar a tener. Y una de las primeras hormonas en ser estudiado, digamos, en lo que es este periodo, digamos, de pulsos de liberación, bueno, es el cortisol, que nosotros acá lo tenemos dibujado, digamos, el pulso, digamos, de liberación, que es justamente esta línea negra que tenemos acá, que es como una función, ¿ven? Entonces, el pulso, digamos, de liberación, de máxima liberación del cortisol, son las primeras horas de la mañana, al amanecer, ¿sí? Y el reposo, digamos, vendría a ser durante la noche, ¿ven? Entre las 9 de la noche y 12 de la noche son los periodos donde menos liberación hay de esta hormona. Y al amanecer del otro día, bueno, justamente vuelve a ser el pico justamente de liberación. Entonces, esta es una característica de esta hormona, ¿sí? Que es, bueno, justamente por pulso. En este caso, bueno, es de un día.
Pero después hay otros tipos de ritmos, ¿sí? Que ya lo había nombrado, como por ejemplo en las hormonas femeninas, que es un ciclo más bien mensual, ¿no? De un día, sino mensual, y acá podemos ver, bueno, justamente las fechas, digamos, de máxima producción y liberación de las distintas hormonas. O sea, por ejemplo, esta que está acá con la línea morada, podemos ver que es el estradiol, la de color verde, la progesterona, la de línea amarilla, la hormona luteinizante, y la azul, digamos, la otra hormona que se llama la folículo estimulante, ¿sí? Entonces las folículos estimulantes son las que van a favorecer la formación de la liberación de los folículos, ahí adentro va a estar, digamos, lo que es el óvulo, ¿sí? Bueno, la progesterona, bueno, justamente su nombre lo dice, ¿no? Fíjense en cuando es el, el pico, bueno, de esta hormona, es después de que ya se ha producido la, mm, la menstruación, y es anterior, digamos, lo que podría llegar a ser el periodo de gestación, de ahí el nombre de progesterona, ¿sí? Y bueno, son hormonas que tienen un ritmo de 28 días. Ahí está. Bueno, en cuanto a lo que es bueno, una vez que ya ha sido producida y ha sido liberada la hormona de la glándula, pasa, bueno, justamente a lo que es la sangre, ¿sí? Habíamos dicho que una de las características de las hormonas es que es liberada al torrente sanguíneo y por ahí va a viajar, por ahí va a circular. En el caso de las hormonas que, digamos, tienen una naturaleza peptídica, generalmente pueden, digamos, viajar libremente en el plasma, ¿sí? Porque el plasma es básicamente agua, ¿sí? Tiene un mayor porcentaje de agua, es más agua que otra cosa. Entonces, otras hormonas, como por ejemplo las esteroides, que no son solubles en agua, van a necesitar, digamos, estructuras que las puedan llevar, ¿sí? Y esas estructuras son las proteínas transportadoras. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es, bueno, justamente facilitar la circulación de la hormona en la sangre, ¿sí? Y nosotros, bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto que es la letra T, bueno, es una hormona que es la testosterona, ¿sí? Y esto que es SH, SHBG, la albúmina, bueno, son proteínas, ¿sí? Estas proteínas sí se pueden diluir en agua, pero bueno, van a ir llevando, bueno, justamente a las hormonas, que ya hemos dicho que la testosterona era un derivado, derivaban de lo que es el colesterol, ¿está bien? También tenemos, por ejemplo, el cortisol, bueno, que esa va a ser transportada por un tipo de proteína que se llaman globulinas, ¿sí? Y específicamente hay una proteína que se llama la globulina transportadora del cortisol, que es específicamente para que lo pueda llevar al cortisol por la sangre. Pero con que ustedes sepan que cuando son proteínas que ayudan a transportar, que ayudan a que estas hormonas puedan viajar por la sangre, con eso es suficiente para mí, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Eh, bueno, hay algunas hormonas que, bueno, tienen la capacidad perdón, hay algunas glándulas que tienen la capacidad de poder almacenar hormonas. Y una de ellas, bueno, es la famosa glándula tiroides, bueno, que puede almacenar en estos coloides las, las hormonas T3 y T4, ¿sí? No todas las glándulas tienen esa capacidad. Por eso es que, bueno, justamente en lo que es el almacenamiento, eh, es importante nombrarla a la tiroides.
Y en cuanto a lo que es la regulación, digamos, bueno, acá también, digamos, existen, digamos, una regulación que puede ser genética, ¿sí? Entonces, acá, digamos, esa sería una regulación para todo el organismo, ¿sí? Pero después tenemos ahí en nuestros propios genes, pueden ocurrir ciertas modificaciones que son las mutaciones. Entonces, esas mutaciones son las que van a condicionar la alteración de la fabricación de la hormona. Entonces pueden surgir casos donde hay una hiperproducción de la hormona, ¿sí? Donde se produce una mayor cantidad de la hormona que lo que el cuerpo necesita. También puede ocurrir la contraparte, que es la insuficiencia, o sea, cuando se produce en menor cantidad de lo que uno necesita. Y también puede ocurrir, digamos, algunas alteraciones que tienen, digamos, que ver con la sensibilidad. Que en este caso, digamos, estaría relacionado no con la producción de la hormona, sino con la fabricación de los receptores de las hormonas, ¿sí? Recordemos que las hormonas peptídicas tenían sus receptores en las membranas, las hormonas esteroideas, como podían atravesar fácilmente la membrana, tienen sus receptores en el citoplasma o en el núcleo. Bueno, no fabricar, bueno, justamente esos receptores también va a estar involucrado, digamos, lo que es la regulación de la secreción hormonal. Acá en este caso se puede fabricar la cantidad normal, digamos, de hormonas que necesita una persona, pero bueno, esa persona no fabrica o tiene dificultades para fabricar los receptores, ¿sí? Entonces, no va a haber, o va a haber un efecto, digamos, bastante disminuido. Y otro factor importante en lo que es la regulación, que es lo que yo les decía que siempre lo tomo en el final, hormonas que le toque dar, o grupos de hormonas que le toque dar, siempre le termino preguntando lo mismo, que es con respecto a lo que es la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación, digamos, es un principio general y bueno, que es decisivo, digamos, en todas las actividades fisiológicas y más, digamos, lo que es la parte endocrina, ¿sí? Que es la regulación por retroalimentación, ¿sí? Digamos, este principio nos va a estar diciendo, digamos, que las respuestas de las células blanco a la acción de una hormona va a retroalimentar subsiguientemente para controlar, digamos, al órgano endocrino que ha desencadenado justamente la liberación de esa hormona. Ahora, es bastante complejo este sistema, pero bueno, tenemos que saber que hay dos tipos de retroalimentación, ¿sí? Una es la retroalimentación negativa y la otra es la retroalimentación positiva, ¿sí? Lo que va a hacer la retroalimentación en general, digamos, es regular la liberación de las hormonas, ¿sí? Va a regular, ya sea aumentando o disminuyendo la liberación de la hormona que estemos tratando. En el caso, por ejemplo, de la retroalimentación, bueno, acá, bueno, la primera es la retroalimentación, la negativa, y a ver, ahí tenemos las dos, me había equivocado de orden de las diapositivas. Bueno, acá tenemos los dos mecanismos, la retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. En el caso de lo que es la retroalimentación positiva, digamos, va a estar relacionado con la intensificación
este, o estimulación, digamos, de un mecanismo para que se siga liberando más hormonas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una glándula, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, que dice célula secretora X, ¿sí? Esta célula o esta glándula libera una hormona, esa hormona va a ir a actuar en otra célula o en otra glándula, esa otra glándula va a producir otra hormona, y esa segunda hormona va a actuar en la primera glándula para que se siga produciendo más hormona y se siga produciendo la primera hormona, se siga produciendo la primera hormona, al haber, digamos, la hormona A, que es la que tenemos acá, al haber mayor cantidad de hormona A, va a haber, va a actuar, digamos, sobre la segunda glándula para que se siga produciendo más hormonas B. Entonces acá podemos ver que, bueno, justamente un aumento de la hormona B hace que se produzca una mayor cantidad de hormona A. Entonces esa es la retroalimentación positiva. Es, bueno, justamente un sistema para intensificar la liberación de hormonas. En el caso de esta retroalimentación, digamos, es bastante, digamos, poco frecuente. De hecho, nosotros solamente vamos a ver un solo tipo de retroalimentación positiva, que es con la hormona, con la oxitocina. Y el otro caso, el otro tipo de retroalimentación, que es la más común, ¿sí? Es la retroalimentación negativa. Este es el más frecuente, bueno, y consiste, digamos, si uno era para tratar de intensificar, digamos, intensificar la liberación de una hormona, lo que busca la retroalimentación negativa, bueno, consiste, bueno, justamente en la inhibición o en la amortiguación, digamos, de los estímulos para la liberación de las hormonas iniciales. Entonces, volvemos al caso. Aquí tenemos la célula o glándulas X que produce una hormona A. Esa hormona A va a actuar sobre una glándula Y que va a producir una hormona B. Cuando esa hormona B aumenta su concentración, es un estímulo para que, bueno, justamente la glándula X deje de producir hormona A. Entonces, a diferencia de la positiva, donde una hormona A producía una hormona B y esa hormona B producía una mayor producción de hormona A, acá lo tenemos al revés, ¿sí? Esa hormona B hace que disminuya la hormona A. Entonces, lo que se postula, digamos, con las distintas retroalimentaciones, tiene que ver, digamos, con los estados basales o estados iniciales, digamos, del sistema. Entonces, la retroalimentación positiva promueve que haya un cambio en el sistema y como se está intensificando, busca que haya un final. Nosotros habíamos hablado un poco en neurología sobre la oxitocina, que estaba, bueno, por ejemplo, que en neurología la oxitocina la veíamos como, como un neurotransmisor, ¿sí? Pero yo ya le había aclarado que hay algunas sustancias que pueden ser consideradas neurotransmisores u hormonas, y una de esas es la oxitocina, y que estaba, bueno, involucrada en el parto. Una de las acciones que tenía la oxitocina es producir las contracciones, justamente para que se termine esa acción que, bueno, justamente de liberar o sacar al bebé del canal de parto con las contracciones, ¿sí? Ese es, digamos, un caso de retroalimentación positiva. Ahora, en el caso de la retroalimentación negativa, lo que tiende a hacer, digamos, es buscar un equilibrio o volver al estado original del sistema, ¿sí? Entonces, lo que se busca acá, bueno, es justamente con la retroalimentación negativa, es reducir los efectos de las acciones que han provocado el cambio, ¿sí? Entonces, el que ha provocado el cambio, ¿sí? Es la hormona A. Entonces, al producirse mayor cantidad de hormona B, hace que se produzca menos hormona A. En cambio, en el otro,
que busca que justamente una vez que se ha iniciado ese cambio que es con la producción de la hormona A, busca que, bueno, justamente ese cambio termine, que se produzca un cambio que sea prácticamente, bueno, o que no se pare ese cambio. Entonces, por eso es que se produce una hormona B que hace que se produzca una mayor cantidad de hormona A, ¿sí? Entonces, estos mecanismos, bueno, son imprescindibles para entender lo que es el funcionamiento de las hormonas, ¿sí? Entonces, las retroalimentaciones positivas buscan que justamente las cosas cambien y lleguen a un destino final, digamos, ¿sí? Que si se ha iniciado un cambio, que ese cambio termine. En cambio, la retroalimentación negativa va a frenar ese cambio, va a intentar frenar ese cambio y volver a la situación original, digamos, antes de que se empiece a producir el cambio con la formación de la primera hormona. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Bueno, yo ya voy a subir en un rato los videos para la gente, bueno, que no pudo entrar. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Profe, Sí. yo sí le quería pedir si, ¿será que a estos Power usted lo podía subir en PDF como hacía con neurología? Si no se le Ah, sí, complicaba, sí, sí, obviamente. sí, sí. Que por ahí es un Ya, poquito más fácil para imprimirlo, bien, 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 bien. Sí, sí, lo voy por a favor. pasar a los pasos. No, en neurología directamente lo subía en formato PDF, en formato PowerPoint, digamos, pero lo voy a subir Ujú. en PDF porque es más liviano todo, así que sí, sí, de eso no hay Bueno, problema. profe, y usted subió un contenido que era que tiene 44 páginas. Sí, ¿Eso es solamente de lo que vimos la clase pasada o ahí está un poco de todo? no, ahí hay un poco de todo. Lo que pasa es que al final, digamos, yo lo tomo de una forma bastante particular. Generalmente uno prepara un tema, ¿sí? Ujú, Entonces uno se prepara bien en ese tema y después yo hago preguntas más generales, digamos, de las otras partes de la materia, de los otros temas. Entonces, ajá. dar como un vistazo general, digamos, a la materia, eh, sirve ese capítulo que yo les he mandado de un libro, Ah, bien, ¿sí? bien, bien. Pero después yo voy a ir subiendo también capítulos de libros o algún trabajo que yo haya encontrado que sea relevante Ujú, o que esté relacionado con este tema. Si ustedes quieren profundizar esas hormonas o esa glándula, va a ser mejor que estudien de ahí y después al otro lo utilicen, digamos, como para ir cerrando la idea de lo que es la materia. bien, ¿Sí? Por bien, eso, profe. vos sos la que me has preguntado eso, ¿verdad? Porque yo te he contestado hoy a la siesta. Bueno, No, justamente eso que te estoy diciendo. No sé, alguien me preguntaba si eso era toda la ajá, materia. No, eso es, digamos, como una vista general de todo lo que es la materia que sirve, digamos, cuando uno quiere rendir el final para no estar tan ujú, perdido con los otros temas. De todos modos, yo claro, subo los apuntes. Los apuntes son bastante completos, pero bueno, si ustedes claro. quieren profundizar mucho más o entienden, digamos, leyendo mejor de otros libros, lo pueden hacer, no hay problema. Ujú. Bien, bien, profe. Esa era la consulta. Hola, profe, Paredes quedó sin batería, recién lo leo. Ah, bien, están juntos. De todos modos, yo voy a subir la clase, el video, voy a subir los apuntes y al PowerPoint lo voy a transformar en PDF, ¿sí? Bueno, listo, gente. Lista la clase de hoy. Bueno, ya nos vemos la semana que viene. Bien, Ya saben, gracias, si profe. tienen consultas o dudas, me pueden escribir por mail o lo escriben en la plataforma.
Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo chicos, chicas. Gracias, profe, que ande Que tengan bien. buen día, buena semana.